Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando en este episodio del podcast La Crítica Comunista. El día de hoy abordaremos el tema de bioética médica y nos acompañan Leonardo Bautista, Sayuri Muñoz y Karen Suárez para hablar de esto. Para empezar, hay que mencionar que la bioética es una disciplina que reflexiona y se encarga de cuestiones relacionadas a la vida, no solo del ser humano, sino de todas las especies vivas y del entorno. De esta manera, podemos decir que la bioética es una disciplina de encuentro para casi toda la gama de estudiosos de los fenómenos relacionados con la vida universal. Abarca problemas reales, todo un repertorio de temas que van de la mano con la vida en el mundo. Asimismo, incluye las reflexiones teóricas y filosóficas sobre los nuevos conocimientos médicos, las implicaciones de la medicina genómica, estudios sobre clonación con fines terapéuticos y muchos otros temas teóricos que modifican el modo de ejercer la medicina. La bioética orienta el uso de la ciencia, la tecnología y la técnica por un camino definido para lograr una cultura de la vida que supere la racionalidad moderna en una posmodernidad racional y humanamente científica. Algunos autores proponen una corriente filosófica de la bioética que engloba 4 principios: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Estos principios están vinculados siempre y cuando no haya una contradicción, pero cuando éste existe, habrá que dar prioridad a uno u otro dependiendo de las circunstancias. A continuación, cedemos la palabra a nuestra invitada Karen Suárez, quien nos hablará un poco más acerca de algunos de estos principios. Hola, sí, Aranza. Primeramente, pues muchas gracias por dejarme ser parte de este proyecto. Es para mí un honor estar aquí con ustedes compartiendo temas tan importantes para las ciencias de la salud. Y bueno, pues apelando a mi moral, creo profundamente que la autonomía es uno de los pilares claves de la bioética médica, puesto que expresa la capacidad para darse normas o reglas a uno mismo sin la influencia de presiones externas o internas. Lo más importante de esta es que pues es de carácter imperativo, por lo que debe respetarse como norma, exceptuando algunas situaciones donde la persona presenta una autonomía disminuida, como por ejemplo sería en una persona pues en estado vegetal o con un daño cerebral. Y asimismo es importante en estos casos justificar y preguntarse pues por qué no existe la autonomía o por qué esta se encuentra disminuida. Igualmente, otro panorama dentro de la misma autonomía de la bioética médica es que el ámbito médico considera que el consentimiento informado es la máxima expresión de este principio de autonomía. Sin embargo, esto se puede ver nublado por cuestiones de poca comprensión de la información que se le da al paciente, porque pues muchas veces pasa que tú vas al doctor y te están explicando lo que tienes, tu tratamiento, y tú nomás dices sí, 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 y tú no estás entendiendo realmente lo que está pasando, lo que te están recetando, así como la capacidad de comprender las consecuencias de sus decisiones y otras cuestiones. Y es que si uno como médico, viéndolo desde tu contraparte, por respeto al paciente, debo acceder a todo lo que me... O sea, por ejemplo, tengo que proporcionarle tratamientos o solicitar pruebas diagnósticas contrarias a mi criterio solo por respetar la autonomía. La respuesta, pues como a muchas de este tipo de preguntas, es depende, ya que pues existe un límite el cual considera distintos principios de la bioética para hacer la toma de estas decisiones. Es aquí donde llegamos a nuestro segundo pilar, que es la beneficencia o la primum non serce. Esta conlleva a la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo pues los legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. Como siempre, pues la medicina trata de promover el mejor interés del paciente, pero muchas veces no se tiene en cuenta la opinión de este, ya que pues se supone que el médico es quien fue 8.500 años a la escuela de medicina y posee una formación y conocimientos de los que el paciente pues carece por ser pues vaya paciente. Obviamente no aplica pues si eres doctor y vas a consultar a otro doctor, pero eso nunca pasa. Pero pues normalmente él es el quien sabe y por lo tanto él es quien decide lo más conveniente. No obstante, pues por supuesto que existen casos sumamente controversiales en torno a los pilares de la bioética médica. Un ejemplo muy claro y que tal vez sea de mayor entendimiento para todos nuestros oyentes es el caso de la película La decisión más difícil, que creo que la mayoría de los presentes han visto. Sí, claro, es una película sumamente conmovedora que presenta una perspectiva sutil con relación a los dilemas bioéticos sobre la enfermedad y la muerte.
Sí, y para los oyentes que no hayan visto esta película, pues a grandes rasgos trata de una familia que al enterarse de que su hija pues tiene leucemia, por recomendación de un médico, tienen una hija genéticamente modificada con el fin de que sea una donadora universal pues para la niña enferma. Todo cambia cuando Kate, la niña enferma, convence a su hermana de emanciparse de sus padres para que deje de ser su donadora y así poder morir en paz. Y es que, pues, por supuesto que uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero en ningún momento de la película se detienen a pensar en ellos, en que si los niños también se pueden considerar personas autónomas. Apelando a mi opinión personal, los niños sí son conscientes de sí mismos y obviamente esa conciencia va creciendo junto con ellos. Me parece interesante el ejemplo tomado por la compañera. Va muy de la mano con los pilares que estamos mencionando. Pero sí, claro que los niños poseen un cierto grado de autonomía, pero para las cuestiones médicas se deben considerar ciertos puntos para determinar si el niño puede tomar sus propias decisiones. Ah, no, sí, por supuesto. De primera mano debe ser capaz pues de comunicar y formular la decisión que tome, ya que pues no, obviamente no puedes atender algo que no se te comunica. Y pues asimismo comprender la información que se le da, lo que está pasando, las consecuencias que pueda tener las decisiones que tome. Y pues a pesar de que los niños muchas veces muestran todas las características mencionadas, muchos padres pues se rehúsan a darles esa autonomía. Es muy cierto. En el caso de Kate, ella era consciente que si su hermana se emancipaba legalmente, ella podría dejar de recibir donaciones celulares de ella y muchas veces expresó su deseo de parar con el tratamiento, pero en ningún momento se le tomó en cuenta. Y como se mencionó en el pilar de la beneficencia, el médico conlleva la obligación pues de actuar en beneficio, por lo que como médico él no podría promover o recomendarle dejar el tratamiento a la niña enferma. Sí, retomando la obligación del médico con el paciente, por otro lado tenemos a la no maleficencia. Esto obedece a la abstinencia de realizar acciones que dañen a terceros. Es un punto generalizado en la sociedad y está presente en varios rubros de la vida humana. En el caso del personal médico, debe estar preparado para saber actuar e interpretar este punto, con el fin de no agraviar al paciente. Por eso es que los profesionales de salud en el que estamos incluidos tenemos que estar en constante actualización para conseguir mejorar las prácticas actuales y así ahorrar, de cierta manera, tratamientos innecesarios y dolor a nuestros pacientes. Pero en el caso de la niña que funcionaba como donadora de la hermana enferma, ¿no aplicaría la no maleficencia a ella? Me refiero a esto porque es una niña y la sometieron a muchos procedimientos dolorosos para poder ser donadora. Por supuesto que aplicaría. Uno de los límites del respeto a la autonomía personal es el riesgo de dañar a terceros. Y a pesar de que la hermana con- consentía las donaciones eh, a Kate, aun, aunado a que ella ya no quería recibir tratamiento, quería que su hermana tuviera una niñez normal, sin vivir siempre en el hospital. Sí, claro, finalmente pues la hermana no, la hermana donadora no está actuando en contra de Kate, simplemente estaba pues apoyando y respetando la decisión que ésta había tomado. Y creo que por lo menos fue una manera justa de lograr el cometido que tenían. Qué bueno que lo mencionas, Karen, ya que, por otro lado, uno de los pilares de la bioética médica es la justicia, la cual más que nada busca la disminución de la desigualdad social en la que vivimos, ya sea por factores como las creencias, cultura a nivel socioeconómico y varios otros aspectos. El punto es saber que todos somos seres humanos y que no hay diferencia entre nosotros. Sí, totalmente de acuerdo contigo, compañero. Todos somos seres humanos que merecemos pues vivir de manera plena todas las etapas de la vida. Y probablemente si no se hubiera llegado a cuestiones legales en la película, los padres no hubieran respetado el deseo de Kate. Sí, bueno, en general creo que podemos decir que esta película es un gran ejemplo de cómo influye la bioética médica en situaciones aplicadas a la vida real. Pero también me gustaría saber si alguno conoce algún tratado, documento de este tipo que hable de la ética médica, de los principios, no sé qué opinan. Claro que sí, compañera. Concuerdo con los pilares que mencionaron, pero pues, ¿cuál es el punto de la bioética? ¿Para qué es necesario saber todo lo anterior?
Hay que recordar que la bioética es una interdisciplina que estudia y analiza los efectos y las consecuencias de las intervenciones humanas en los seres vivos y en el ecosistema. Los problemas que atiende se extienden a la experimentación humana y a la experimentación con animales. Por lo tanto, es fundamental la formación bioética en estudiantes que se van a dedicar a la investigación, como nosotros que estamos en proceso de formación para ser biomédicos. ¿Y esto por qué? Pues porque no solo tendríamos que darnos cuenta de nuestra responsabilidad como personas que desarrollan y aplican el conocimiento, sino también porque debemos de conocer los marcos legales donde vamos a ejercer. Y estos marcos legales se encuentran en diferentes códigos que fueron creados conforme a la experimentación se fue haciendo más humana y más digna. Nosotros como futuros biomédicos debemos de tener presente principalmente el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. El Código de Ética Médica de Nuremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación en seres humanos, donde habla precisamente de las condiciones que se necesitan para realizar experimentos en los mismos. Esto debido a que en la Segunda Guerra Mundial sucedió algo muy particular. Joseph Mengele dio sus servicios a Adolf Hitler y este realizó una gran variedad de experimentos en los campos de concentración. Una de sus principales investigaciones era con gemelos, la cual en uno de sus experimentos él mismo trató de hacer siameses, juntando algunos vasos de un gemelo con el otro. Y esto lo único que provocó fue una gran variedad de infecciones y la muerte de estos. También estaba muy aficionado con la raza superior, por lo que trató en algunas personas cambiar su color de ojos usando algunos químicos y pues provocó en muchas ocasiones ceguera. Igualmente trató de usar unos químicos muy potentes para cambiar el color de cabello, entre otros experimentos que fueron muy dolorosos para estos pacientes. Un año después del término de la Segunda Guerra Mundial, se formó en la ciudad de Nuremberg un tribunal internacional que tuvo como objetivo enjuiciar a todos los funcionarios y profesionistas nazis que cometieron crímenes en la guerra. Y en este juicio fueron encarcelados muchos médicos y personal de salud por participar en dichos experimentos que iban en contra de la dignidad humana. Como producto de este juicio, el 20 de agosto del 47 fue publicado el Código de Ética Médica de Nuremberg, y este tiene como mérito ser el primer documento en plantear explícitamente la obligación de solicitar el consentimiento informado, es decir, la autonomía del paciente. Sí, perdón que te interrumpa, pero pues creo que es muy importante recalcar que al ser el primer documento en plantear explícitamente la obligación de solicitar pues el consentimiento informado con el fin de garantizar la autonomía del paciente, marca pues precedentes muy importantes en el marco de la bioética. Y por supuesto que sí hubo un crecimiento notable en diversas áreas de la ciencia en ese periodo. Sin embargo, pues el costo pagado fue demasiado. El número de personas muertas o en condiciones deplorables de agonía y sufrimiento pues no justifica en absoluto ninguno de los avances científicos que se pretendían. Concuerdo contigo, compañera. Continuando con la relación a los juicios de Nuremberg, dicho código es de suma importancia para recordar y cuidar que los crímenes que hacían los nazis no se repitan. Al final, el Código de Nuremberg se convirtió en un estímulo para los profesionales de la salud y para la comunidad en general, esperando la creación de otros documentos ético-médicos como la Declaración de Ginebra en el 48 y el Código Internacional de Ética Médica en el 49, así como el juramento hipocrático. Es importante pues también mencionar que Hipócrates y su doctrina de filosofía médica han sido uno de los primeros pasos dados al presentar el juramento hipocrático, que establece principios básicos para el médico y los profesionales de la salud en general. En conclusión, nosotros como futuros investigadores biomédicos debemos de tener en claro lo que rigen estos códigos y declaraciones, recordándonos qué es lo que no debemos de hacer y para no ir perdiendo nuestra humanidad. Concuerdo con lo mencionado y bueno, como último punto de vista, la historia está para eso. El ser humano es una especie que siempre se encuentra en constante cambio, buscando adaptarse al medio para conservar nuestra especie. Hoy en día la experimentación científica ya está sumamente regulada y gran parte de todas estas regulaciones se debe a lo que hemos aprendido de nuestro pasado. Sí, claro. Bueno, observar los documentales que describen algunos de los horribles y crueles experimentos realizados te deja en un estado catatónico, muy sorprendido. Realmente uno piensa que en la Segunda Guerra Mundial como algo que ocurrió hace muchísimos años, donde las personas no conocían el respeto a la dignidad, a la empatía, etcétera,
pero la realidad es que no han pasado ni siquiera 100 años de la Segunda Guerra Mundial y los sucesos que ocurrieron en esta se escuchan sumamente lejos de la época en que vivimos ahora. Sí, por último, pero pues no menos importante, es importante mencionar que pues hoy por hoy se cuentan con regulaciones que protegen a todos los modelos de la ciencia, desde pequeños ratoncitos hasta seres humanos partícipes de ensayos clínicos de vacunas. Y aunque pues sí fueron sumamente lamentables las razones por las cuales se realizaron los juicios, estos aún permiten que no olvidemos todo lo que sucedió al dejar de lado los derechos humanos en la investigación científica, y eso pues fue y seguirá siendo algo sumamente importante en la bioética médica. Creo que con lo que ya hemos mencionado, nuestros oyentes se pueden dar una idea de qué trata esta disciplina y cómo puede servirnos en la vida diaria. Con esto podemos cerrar el episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y a nuestros invitados por estar presentes hoy. Sí, muchas gracias por la invitación, Aranza. Muchas gracias Un por la invitación, placer. Aranza. Nos escuchamos en otro episodio.